Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y hoy vamos a hablar de la paz del cristiano. Estos días está nosotros estudiando los frutos del Espíritu y vamos a irnos para Gálatas capítulo 5, versículo 22 hasta 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, nosotros hace un tiempo atrás había hablado acerca de la paz, cuando hablamos del bienaventurado los pacificadores, pero hoy vamos a cubrir unas cosas que no se cubrió en el último vez que yo hablé de la paz. Ahora, dijimos que la paz es algo que da Jesucristo. Y es importante saber que la paz que da Jesucristo no es la misma paz que da el mundo. Por ejemplo, esta paz es diferente al mundo por razón que el mundo puede ser que por causa de Cristo no se lleve contigo. Por ejemplo, en Lucas 12, versículo 51 hasta 53, Jesucristo dice acerca de la paz del mundo: ¿pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, sino decisión. Porque de aquí delante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre está dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué clase de paz habla Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 27, cuando dice: la paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. ¿Qué paz está hablando de Cristo? Sabemos que Jesucristo es el príncipe de paz. Por ejemplo, en Isaías 9, versículo 6, 7 dice: porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, y el principado se ha sobre su hombro, y se ha llamado su nombre amable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo deleitado de su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cetro de Jehová de los ejércitos a esto. Entonces Jesucristo es el príncipe de paz, pero ni siquiera la paz que da Cristo no es como el mundo. Jesucristo va a venir en su segunda venida, y entonces cuando venga en su segunda venida va a haber paz y vamos a reinar con Jesucristo por 1000 años, dice Apocalipsis capítulo 20. Menos la paz que está hablando Jesucristo que da el cristiano es diferente. Una es paz con Dios. Por ejemplo, el cristiano puede estar seguro que Dios está en su side, está respaldándolo, por razón que el cristiano no es enemigo con Dios. Eso decimos en el estudio bienaventurado los pacificadores, que ahora el cristiano no es el hombre que es cristiano, la mujer que es cristiana no es enemigo contra Dios. Entonces no hay preocupaciones, que no hay miedo que ir ante el trono de Dios. Y por ejemplo en Romanos 5 versículo 1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Eso está en Romanos 5:1. Entonces no, el cristiano debe tener miedo ir a la presencia de Dios, ir ante la presencia de Dios. Y aún Dios siempre está con cristiano. Por esa razón el salmista podía decir en Salmo 37, David podía decir bien claro:
En versículo 25 de ese salmo, después dije, joven fui y envejecido, y no he visto el justo desamparado, ni a su simiente bendigido de pan. La palabra, Dios no abandona lo suyo. Y eso es lindo que el cristiano sabe, porque somos cristianos, porque estamos sirviendo a Cristo. Dios no lo va a abandonar. Dios no va a poner su cara fuera de nosotros. Acuérdate, Jesucristo fue abandonado cuando estaba en la cruz, que se sentó desamparado para nosotros no ser desamparado. Jesucristo fue tratado como pecado por causa del cristiano, para que el cristiano no fuera tratado como pecado. Y Él recibió la ira tuya en la cruz. Y qué lindo es que podemos ir a donde Dios Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo, confiadamente sabiendo que Dios no está enojado con nosotros. El mundo puede ser que nos odie, pero Dios no nos odia. Dios nos ama. Y tiene algo lindo para nuestra vida. Aún en nuestro sufrimiento hay un plan de Dios para trabajar todo para nuestro bien. Ahora leemos Hebreos capítulo 13, versículo 5, y dice, sea vuestra costumbre sin avaricia, contenidos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dios no deja al cristiano, Dios no se desampara. Acuérdate, cuando el Espíritu Santo vino en tu vida, el Espíritu Santo tomó lugar en tu vida y nunca te va a dejar. Porque ¿qué dice la Biblia? Que Él va a estar en nosotros y con nosotros. Él va a estar en nosotros y con nosotros. Leemos esto en Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conoceáis, porque está con vosotros y mora en vosotros. Él mora en el cristiano. Entonces tú siempre tienes a Dios contigo. Dios, el Espíritu Santo, siempre tiene contigo. Y cuando tú estás sola, tú no estás sola. Y cuando tú estás solo, tú no estás solo. Tú tienes a Dios contigo. Y esto es lindo, que el cristiano tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo con ellos por medio del Espíritu Santo. Tú puedes hablar con tu Padre y tu Padre te oye en los secretos, dice la Biblia. Tú puedes hablar con Jesucristo, Jesucristo te oye. Tú puedes hablar con el Espíritu Santo te oye. Y hay muchas veces que tú dices en tu vida, no hay nadie que me comprenda lo que estoy pasando. Sí hay alguien que te comprenda. Es que la cosa es que nosotros no, a veces queremos hablar con Él. Y esa es la paz que tiene el cristiano. El cristiano tiene una paz que el mundo no puede tener. El mundo no tiene paz con Dios. Pero el cristiano sí tiene paz con Dios. El cristiano es un hijo, una hija de Dios. Entonces, mientras dificultades, ellos pueden hablar con Dios y Dios oye a ellos. Es como cuando en Mateo capítulo 8, versículo 23 hasta 26, vemos a Jesucristo durmiendo en la barca y los discípulos en el barco pasando la tormenta. Ellos tenían el Dios que creó el mundo completo en el barco con ellos y ellos tenían miedo a una tormenta. Jesucristo sabía la lucha que estaba pasando, el miedo que ellos estaban pasando. Pero Jesucristo estaba en la barca durmiendo. En otra palabra, estaba en todo tranquilidad. Y pues entonces Jesús calmó el viento, la tormenta. Pero la cosa es, hay veces que en nuestra lucha, en nuestras dificultades, nosotros olvidamos que Dios está con nosotros y no va a darnos a nosotros una prueba que nosotros no pueda aguantar. Como dice 1 Corintios capítulo 10, que nos dice, versículo 13. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dará ser tentados más de lo que podamos soportar. Antes da también con la tentación la salida para que podáis resistir. Y según Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Dios sabe librar al justo,
Mira lo que 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados en la comunión de su Hijo Jesucristo. Dios es fiel. Jeremías 29:11, cristiano puede siempre decir: este versículo es para mi vida. Porque si tú comparas con Romanos, que vamos a leer ya mismo, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. No es que el cristiano va a sufrir. El cristiano pasa por mucha lucha, por muchas dificultades. Menos, ¿qué pasa? El cristiano sabe su final. Sabe que está en la mano de Dios y que Dios no lo va a soltar. Y que Dios tiene un propósito para él o para ella. Mira, por eso Jesucristo dice en Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí, en Jesucristo, tengáis paz, sabiendo que tiene control sobre todo. En el mundo tenéis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y Romanos 8, ese versículo yo siempre voy, cuando estoy pasando una lucha, una dificultad, ¿qué dice? Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que ama a Dios y a los que conforme su propósito son llamados. En otras palabras, y si tú estás sirviendo al Señor, y si tú amas a Jesucristo, ten confiado o ten confiada que todo, la lucha tuya más difícil, va a salir para tu favor en el final. Porque todas cosas ayuda para bien, para lo que ama a Dios y para su propósito son llamados. Y vamos yendo para un último versículo, Salmo 119. Salmo 119, versículo 175. Muchas paz tienes a los que ama tu ley, y no hay para ellos son presos. Mucha paz tiene los que ama tu ley, y no hay para ellos son presos. Qué promesa más linda. Mira Isaías 32:17. Y la obra de la justicia será paz, y efecto de la justicia reposo, seguridad para siempre. La justicia que Jesús es para el cristiano. Siempre el cristiano tiene paz. Y teniendo paz con Dios tiene paz. Aunque el mundo esté contra ellos. Aunque el mundo quiera destruir su vida. Aunque Satanás, la carne, el mundo se levante contra ellos. Ellos tienen paz. Porque tiene su Padre que lo ama. Y no va a dejar que nadie lo quite de su mano. Por eso dice, un versículo más para terminar. Por eso dice Juan capítulo 10. Me gusta Juan capítulo 10 también. Es un versículo bien lindo para el cristiano. Es una promesa que el cristiano tiene paz en las promesas de Dios. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. En el griego es manos, nadie la puede arrebatar de mis manos. Mi Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. En otra palabra, no es nada más mano, es manos con S. En otra palabra, el Padre tiene sus dos manos y te tiene a ti. Pero también el Hijo te tiene las dos manos y te está aguantando a ti. Y ahí podemos poner el Espíritu Santo aguantando a nosotros. Hay 6 manos aguantando al cristiano. Y algo bien importante, aunque no iba a ir para aquí, pero sí, quiero ir. Cuando nosotros vamos, el amor de Dios, ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún también que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Este versículo ahí dice que el juez
tuyo, el que te va a juzgar en final del mundo, es Jesucristo. Y también es tu abogado. Juan 8, versículo 34, dice el cristiano que el juez de ellos, porque dice en Juan capítulo, eso está en Romanos 8, 34, que dice que Jesucristo es su juez y es también su abogado. En Juan capítulo 5, versículo 22 dice, porque el Padre nadie juzga, sino a que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En el versículo 22 de Juan capítulo 5, que dice que Jesucristo es el juez de cristiano. Y ahora, si vamos para primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo es justo. Entonces el cristiano tiene al juez y abogado en su sai. No hay necesidad para perder la paz. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Caculidis y está viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Adiós.